Hoy quería invitaros a conocer una de las iniciativas del proyecto LIFE Vía de la Plata, que procura un cambio de modelo urbanístico entre el anticuado del siglo pasado, que hace las ciudades prácticamente lugares hostiles, no solo para nosotros como ciudadanos, sino también para la biodiversidad, para la fauna y para la flora. Y estamos justo en ese impasse de cambio de modelo. Vamos a tratar de verlo a través de distintas actuaciones que se han desarrollado o que todavía están en fase de desarrollo en distintos lugares, pero a grandes rasgos se trata de hacer más permeable la ciudad a la biodiversidad. Eso implica que para nosotros también mejoran las condiciones de habitabilidad, van a ser entornos más tranquilos, más amigables, más vivibles, y la fauna y la flora a la vez van a poder colonizar esos espacios y nosotros podremos disfrutar de ese cambio. Por inercia vivencial y cultural estamos acostumbrados a que las ciudades están dominadas por el asfalto y por el hormigón. Y tenemos todos los sentidos atrofiados. Predominan las líneas rectas, que no son para nada habituales en la naturaleza. El ojo lo tenemos acostumbrado a este tipo de colores apagados y grises, sin verde. El verde lo tenemos recluido en sitios perfectamente delimitados, como si fuera algo malo el que se salga de ahí. El oído está acostumbrado al ruido del tráfico, de las fábricas, y lo tenemos también atrofiado, no nos deja oír, y tampoco hay cantos de pájaros o de aves. Los anfibios por la noche resultan muy curiosos, ¿no? El olfato lo tenemos atrofiado también con las emisiones de los gases, es decir, es un modelo que ya no da más de sí, está completamente desfasado, y este LIFE trata de buscar soluciones basadas en la naturaleza a cuestiones o problemas de urbanismo heredados de esa inercia, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver cómo a través de distintas actuaciones se mejora esa conectividad ecológica, ahora explicaremos un poco más en detalle todo esto, y cómo en definitiva nosotros nos podemos ver beneficiados de este cambio de modelo. Imaginaros atravesar este tramo de aquí en julio a las 4 de la tarde, pues prácticamente se convierte en una actividad de riesgo, es un entorno hostil para nuestra vida. Pues no tenemos protección de vegetación ni ningún elemento natural que nos defienda. Incluso estamos acostumbrados a tactos ya estériles y nada naturalizados, con lo cual vamos a ver este cambio de paradigma y vamos a tratar de explicar las actuaciones más relevantes que estén en marcha. Aquí tenemos un ejemplo de valentía de la naturaleza colonizando estos espacios hostiles tanto a ellos como a nosotros mismos. Estas verdolagas están creciendo en la junta entre dos baldosas y lo que hablábamos antes, por inercia vivencial, nosotros en cuanto vemos esto consideramos que la zona está poco mantenida, poco limpia, exigiríamos al ayuntamiento mantenimiento. Pero es por ese cambio de paradigma del que estamos hablando que es necesario naturalizar y asumir que esto tiene que pasar y lo tenemos que facilitar. Estas plantas están siendo pioneras y van a ir facilitando la entrada de otras especies vegetales que mejoren las condiciones del entorno, tanto para otras especies de vegetación como para la fauna. De modo que tenemos que cambiar la manera de ver esto como algo malo a las primeras fases de unas especies valientes que están facilitando la entrada de otras en esta zona. Pues en contraposición al modelo urbano anterior, tenemos estos espacios verdes, que en Salamanca los hay y muy buenos, como el Parque de los Jesuitas, Huerta Otea, Parque de la Aldehuela, incluso toda la ribera del Tormes, en los que nos encontramos evidentemente mucho mejor todos. Esto es de cajón, pero cabe destacarlo porque aquí toda esa confusión de sentidos que hablábamos antes cambia completamente. La vista está tranquila y relajada porque tenemos distintos niveles de vegetación, distintas formas, los colores nos acompañan y nos ayudan un montón a relajarnos, a establecer relaciones sociales de una manera más tranquila, el aire es más limpio, más puro, la temperatura se regula de una manera más sencilla al sombrearse y protegernos del sol. Tenemos una serie de beneficios que no tenemos en el núcleo duro, digamos, del casco urbano. Entonces, el LIFE lo que busca es, a través de distintas iniciativas, llevar a distintas escalas estas zonas naturalizadas por toda la ciudad, para establecer una red de corredores que conecten precisamente estos espacios verdes tan potentes, digamos los reservorios de biodiversidad de Salamanca, con los distintos barrios y poder trazar un eje norte-sur, que es el que traza la Vía de la Plata, precisamente, entre la corona ceralística del norte
y los espacios adhesados del sur. Entonces, toda esta red difusa de nuevos corredores se va estableciendo y facilita la permeabilidad de biodiversidad. Eso es el concepto de conectividad ecológica, la facilidad que tienen los animales y las plantas a través de sus semillas para poderse desplazar entre los distintos espacios de interés. ¿Qué nos interesa? Que esa facilidad de movimiento sea lo más abarcable posible para todas las especies. Cuanto más facilitemos eso, más fácil será. Las aves evidentemente se pueden desplazar volando, pero va a haber pequeños mamíferos que aquí en los jesuitas son muy habituales, o incluso anfibios, que tienen unas dificultades, unas restricciones de movimiento muy grandes si no se facilitan con coberturas o con determinados manejos ese desplazamiento, que puede ser o bien para alimentarse, o bien para reproducirse, o bien incluso para establecerse en zonas nuevas. Cuanto más fácil les sea a ellos, más abanico de especies vamos a tener acompañándonos y facilitándonos la vida en Salamanca. Uno de los ejes potentes de este proyecto, desarrollado en una ciudad patrimonio como Salamanca, es poder exportar todo ese conocimiento adquirido de estas actuaciones a otras ciudades patrimonio que también tienen esa misma problemática de compaginar los nuevos modelos de urbanismo con edificios históricos o zonas culturales tan interesantes como las que tiene el casco urbano histórico de Salamanca. Lo que es evidente es que todo este compendio de actuaciones pueden al principio parecernos o bien pizpiretas o incluso raras, y dependiendo de gustos nos pueden gustar más o menos. Lo que tenemos que tener claro es que ese cambio de modelo sí es necesario y ser conscientes de que estamos viviendo esa transición entre un modelo urbanístico y otro. Entonces iremos viendo por la ciudad distintas actuaciones que podremos ir encajando, y si tenemos esta idea de conectar los espacios verdes en la cabeza, nos va a ser mucho más fácil entender o incluso la de solucionar problemas urbanísticos con soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a poder entender mucho más todo ese planteamiento de actuaciones dispersas por todo el casco urbano. En esta zona del Zurguén todavía tenemos la suerte de observar y de conservar una práctica secular, que seguro que os suena a todos, la transhumancia, que consiste en el tránsito de ganado entre distintas zonas que por cuestiones climáticas tienen pastos aprovechables en distintos momentos, de manera que el ganado se transportaba caminando entre las distintas zonas para poder aprovechar esos pastos en el mejor momento. Hay que tener en cuenta el potencial que tiene el hecho de la transhumancia como elemento fundamental para la biodiversidad. Tenemos que pensar que las ovejas, en el momento que se desplazan, no solo van abonando a una media calculada, estimada, de 3 kilos de estiércol por día y oveja, que fijaros lo interesante que resulta eso para las distintas zonas urbanas, sino que además, en una estimación, pueden mover en torno a 5.000 semillas diarias cada oveja, aparte de los insectos que van asociados a todo el pelaje y todas estas cuestiones, de manera que, digamos, es un elemento conector que encaja muy bien con el LIFE, ¿no? Ese nexo de movimiento de especies, de semillas, es un elemento que hay que tener en cuenta y que hay que integrar en esta iniciativa, aparte de los beneficios que tiene, pues, por ejemplo, de prevención contra el cambio climático, la fijación de carbono, ese movimiento de especies, la prevención de incendios forestales al limpiar las veredas, el ganado rumiando. Todos esos factores son muy interesantes y se incluyen en este proyecto, que potencia la creación de rediles o de zonas de estabulación en estas áreas de pasto. Mirad, aquí tenemos una iniciativa que cabe la pena destacar por lo importante del cambio de paradigma. Estamos en la calle Ancha, pero la misma iniciativa se ha llevado a cabo en otras muchas zonas de la ciudad. Tenemos por primera vez aprovechados los alcorques, que son estos huecos en los que el árbol recoge el agua de lluvia, aprovechados para incluir el estrato arbustivo y herbáceo, ¿vale? Además del arbóreo. O sea que tenemos los tres juntos en el mismo sitio. ¿Por qué es esto bueno? Porque diversifica la cantidad de recursos disponibles tanto para la fauna como para nosotros. Estéticamente cumplen una función mucho más amplia
que contados como mobiliario urbano, como contábamos antes los árboles, simplemente como una farola. Además, ahora tienen una función específica que es atraer polinizadores. La diversidad de floraciones permite que se solapen los recursos nutricios para estos polinizadores, que además perpetúan el ciclo de estas especies de plantas polinizándolas. Mirad, aquí tenemos un detalle de la combinación de este alcorque, en el que por una parte está la salvia micrófila, que tiene una floración muy abundante, muy exuberante y muy llamativa para los polinizadores. Luego tenemos el teucrium a este lado, que se identifica muy bien por las hojas que son más cenicientas, más grisáceas. Y en aquel lado tenemos las ericas, los brezos, que también durante distintos periodos provocan unas floraciones muy interesantes para los polinizadores. De modo que si tenemos a mano cualquier guía sencilla de plantas silvestres, podemos incluso tratar de identificarlas o aprender a encajarlas en distintos grupos taxonómicos, que puede ser una actividad interesante y distinta. Otra cosa muy importante, sobre todo en un clima como el nuestro y de cara a las adaptaciones al cambio climático que necesitan aplicar las ciudades, es que tenemos que empezar a desprendernos de esa necesidad autoimpuesta, de tener espacios cubiertos con césped, que requieren mucho riego, mucho mantenimiento y en definitiva además son caros. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver este tipo de circunstancias en las que entre las especies arbustivas o arbóreas, en vez de tener césped, tenemos materiales que cubren el suelo e impiden un exceso de proliferación de vegetación o acumulación de otros residuos, ¿no? Tenemos que ser también cívicos y empezar a no contemplar estos espacios como papeleras. De manera que la corteza de pino o bien el mulching resultante de trocear los restos de podas en invierno de los espacios verdes y parques y jardines es una solución fantástica para evitar un derroche tanto de agua como de recursos en las ciudades. Otra iniciativa muy remarcable es una contribución ante un problema que está afectando a una especie de árbol, el olmo, a nivel mundial. Desde hace varias décadas se ha extendido una enfermedad que prácticamente acaba con todos los olmos de Europa, la grafiosis. Es una enfermedad de origen fúngico, un hongo es el que produce la enfermedad. De manera que ese hongo tapona los vasos del xilema, los vasos que llevan el agua hacia las partes altas, y se va taponando. Al final el olmo acaba secándose desde arriba, desde la punta. Es como si tuviera una sequía, como si hubiera un proceso de sequía. Ese hongo, a su vez, va pasando de un árbol sano a otro infectado a través de un pequeño escarabajo, un escolítido, que se alimenta y se reproduce debajo de la corteza de los olmos. De manera que cada vez que ese escarabajo pasa a otro árbol, se acaba infectando. Y a su vez ese escarabajo se puede mover a grandes distancias, que es como se ha ido extendiendo, se supone, por toda Europa, en el plumaje de las aves, los estorninos fundamentalmente. Entonces, cuando una bandada de pájaros va pasando en sus migraciones de un país a otro, pues la enfermedad se ha ido extendiendo. De manera que, por ejemplo, en España, esto se considera que entró más o menos en los años 80. En el año 86 se pensaba que ya el 82% de las olmedas españolas estaban afectadas o directamente muertas. Entonces, existe una resistencia genética a esta enfermedad, ¿vale?, por una capacidad más ancha de los vasos conductores de xilema, y los ejemplares que son resistentes son los que se han plantado a cuenta del LIFE en distintas zonas de la ciudad, para primero mantener las olmedas y segundo proporcionar esa capacidad de dispersión de los caracteres genéticos de resistencia, es decir, propagar la resistencia. De manera que tenemos isletas con olmos que ya son resistentes a la grafiosis y se va a ir extendiendo esa capacidad de defensa. Bien, pues si recapitulamos un poco, nos encontramos ahora en la calle Zamora, que con el modelo urbanístico anterior era simplemente uno de los ejes comerciales de la ciudad, de los más importantes. Ahora, con este nuevo modelo urbanístico en el que se integran estructuras y distintas formaciones vegetales,
acaba siendo un eje también funcional. Es uno de esos corredores con estas estructuras que estamos viendo aquí que tratan de proporcionar tanto servicios como recursos a la fauna y a los ciudadanos, ¿no? Entonces, a medida que la vegetación se vaya desarrollando un poquito más, iremos viendo incorporaciones faunísticas. Tenemos frutos ya disponibles de este espino, con lo cual va a ser más habitual empezar a ver aves, pequeños mamíferos, incluso reptiles, en estas zonas que antes simplemente estaban transitadas por los ciudadanos. Empezaremos a ver más movimiento y nos anticipan adaptaciones al cambio climático y un cambio de modelo de urbanismo que se puede ir exportando a otras ciudades patrimonio. En algunas zonas en las que hasta ahora predominaban únicamente las praderas de césped, de herbáceas, sin estrato arbóreo ni arbustivo, se han realizado, como hemos comentado, distintas plantaciones. Las plantas tienen que ser de un tamaño pequeño, jóvenes, para poderse adaptar a esa fuerte circunstancia que implica el trasplante, y primero las plantas tienen que sobrevivir. Una vez que pasan ese trance de supervivencia, la siguiente fase sería la de crecimiento. Y una vez que tienen un crecimiento suficiente, si no tienen factores limitantes de recursos, lo que van a hacer va a ser reproducirse y empezar a proporcionar frutos o floraciones, ¿no? Entonces, hasta que pasa todo ese trance de tiempo, la prestación de servicios o recursos para la fauna va a estar limitada, en el sentido de que a lo mejor no tiene una frondosidad adecuada o un tamaño adecuado para poder albergar nidos, no tienen oquedades, no tienen huecos como un arbolado viejo, y tampoco proporcionan los frutos o las flores que pueden ser necesarias. De manera que ahí tenemos que entrar con distintas estructuras que facilitan esos recursos para la fauna. En este caso, por ejemplo, como hemos visto antes, las cajas nido, que se cuelgan de otros árboles con este tipo de alambres que no dañan al árbol, están proporcionando desde un primer momento un alojamiento adecuado para las aves. Una de las especies habituales de estas cajas nido es el herrerillo común, un pájaro muy pequeñito, muy fácil de ver en los parques y jardines y que es muy fácilmente reconocible por sus colores y por su sonido, ¿no? Se llama herrerillo, de hecho, porque tiene toques metálicos que recuerdan al repiqueteo del material de los herreros, de los martillos de los herreros en el yunque, ¿no? A veces recuerda, de ahí viene el nombre. Entonces, si pensamos en una familia tipo de herrerillos viviendo en una caja nido, una hembra por año, por estación veraniega, puede poner en torno a 6-12 huevos. Si pasan 2 meses y no tenemos bajas, vamos a tener un ejército de pequeños herrerillos que se comen invertebrados que podrían resultar plagas para las plantas, ¿no? Se han hecho estudios, se han calculado que una familia tipo de herrerillos, al cabo de una estación, de los 2 meses que dura la crianza de estos pequeños, más luego el otoño, pueden consumir en torno a 30 kilos de invertebrados en su zona, en su ámbito de alimentación. Con lo cual, estamos hablando de una efectividad de control de plagas tremenda que no tiene parangón y que además nos estamos evitando la utilización de químicos de síntesis tóxicos que pueden influir en otros aspectos del ecosistema, aparte del ahorro energético y económico que supone evitar todas estas sustancias de síntesis. Pues a lo largo de todo el ámbito del proyecto podemos encontrarnos este tipo de señales y otras más concretas para explicarnos algunas actuaciones en detalle. En este caso aquí tenemos el plano en el que vemos todo el trazado del ámbito, el trazado de la Vía de la Plata y las distintas zonas de actuación en las que se divide el proyecto. A la derecha en este caso tenemos un desglose de las mejoras ambientales y de las mejoras para la ciudadanía explicadas en conjunto. Luego cada una de las actuaciones las podemos englobar en estas distintas categorías. Si queremos ampliar información tenemos un QR y al margen tenemos abajo los objetivos de desarrollo sostenible que enmarcan cada una de las actuaciones de este paquete.